La imaginación de Camilo le volaba desde muy niño al extremo de que sus padres tenían temor de que le saliera poeta. En una familia donde todos trabajaban, eso era una tragedia. Así siempre. A continuación, un programa de tipo cultural, de entretenimiento, informativo y educativo, en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A y B, y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Si te gusta el calor del llano y el resonar de las coplas, estás en el programa correcto, Pasillaneando, donde nuestra música tradicional es la protagonista, desde el joropo hasta las gaitas, con la picardía y el humor de Orlando Hurtado y don Natalio Donkins. MSY 88.1 FM te invita al sancocho de tradición y alegría, pues aquí llegó Pasillaneando. La luna del Capanaparo. Más feliz que niño con juguete nuevo. Estoy tan feliz que si estornudo lanzo papelillo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Bienvenidas, bienvenidos a Pasillaneando a través de MSY Radio 88.1 FM y a la transmisión que estamos haciendo a través de TikTok @Pasillaneando. Felices y contentos porque además todavía estoy celebrando mi cumpleaños. ¡Bien! Querido Orlando, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. El público presente aquí en el auditorio Gilbert Wiedemann del piso 912 de la Torre MSY está aquí. Así que bueno, celebrando el cumpleaños de Orlando Hurtado. Bueno, imagínate, 48 años de feliz, traviesa y risueña existencia. Mira, de una vez, porque yo quiero que empiece a intervenir desde el propio génesis de este programa del día de hoy, vamos a tener como invitado, tenemos como invitado, y ya está con nosotros nuestro querido amigo, hermano, poeta, periodista de profesión, profesor egresado del Pedagógico, locutor de radio, presentador de televisión y excelente ser humano, oriundo de Sarasa, Estado Guárico, con nosotros el día de hoy, nuestro hermano poeta Ramón Figuera. Muchísimas gracias a Orlando, a Augusto Hurtado Lara, al equipo que le acompaña, a toda la audiencia de esta emisora Maracay Radio 88.1 FM. Es un inmenso honor venir desde San Juan de los Morros a compartir con ustedes acá en Maracay, tierra que quiero tanto. Aquí me formé, aquí me preparé. Mira, poeta, yo dije ahorita una frase de feliz, traviesa y risueña existencia. Eso lo decía alguien aquí en Maracay en una emisora, ¿no lo recuerdas? No, porque acuérdate que yo soy más joven que tú. Mira, vale, qué alegría. Hoy estamos de pláceme y además hoy vamos a rendir, entre otras cosas, un tributo a la poesía, un tributo al periodismo, un tributo a la comunicación en general, pero además un tributo y un sentido homenaje para nuestro querido Pico de Oro, José Alí Nieves. El Pico de Oro, José Alí Nieves. Que cambió de plano, pero que está vivo en los corazones de quienes amamos el folclore de Venezuela. De hecho, comenzamos con una canción emblemática, su éxito cumbre, que contra todo pronóstico fue ganando popularidad con los años. Es decir, cuando él grabó este tema, tuvo cierta resonancia, pero fue con el pasar de los años, décadas después de grabado el tema, que comenzó a crecer y a crecer paulatinamente, y hoy día es una canción casi obligada en los que les gusta el joropo llanero, la música llanera. Se trata de Luna del Capanaparo. Con ese tema comenzamos para rendir el homenaje a nuestro querido José Alí Nieves. Bueno, como está Ramón Figuera, querido José Luis Subero, comenzamos con Luna del Capanaparo, José Alí Nieves, del Samán, Estado Apure, un extraordinario cantante con un timbre de voz envidiable, muy característico, y además una fuerza escénica envidiable, que dejó de existir hace un par de días atrás
pero que como siempre digo, cuando se tratan de estos cambios de plano, mientras sigamos cantando sus canciones, recordándolo, como en la película Coco, Correcto. van a seguir vivos entre nosotros y su música será ese eslabón que nos permitirá estar siempre unidos. Poeta Ramón Figuera, vamos a comenzar esta conversación, esta tertulia, este podcast, este programa de radio en torno a la temática del día de hoy, como lo es José Ali Nieves. ¡Poeta! Saludos, Orlando. Menos mal que son las primeras palabras y no las últimas. Bueno, mira, José Ali Nieves es un emblema del folclore venezolano. Un hombre que con su voz definitivamente logró identificar la tierra plana inmensa. Su voz estuvo en las leyendas del llano venezolano, Juan Machete. José Ali Nieves, en definitiva, una gloria del folclore, uno de sus temas emblemáticos, además de Lunes del Capanaparo, podemos recordar Yo no vendo mi caballo. Yo no vendo mi caballo ni por 100 monedas de oro. Acá en Maracay, en mis tiempos, cuando trabajaba yo en Aragüeña 650, tuve la oportunidad de compartir con muchos copleros, muchos artistas, y entre ellos Rafael Santana Santanita, el compositor de Yo no vendo mi caballo, una gran amistad, un acercamiento. Y allí pude entonces observar y ver todo lo que es el mágico trabajo que desarrolló José Ali Nieves. Hoy lo recordamos, está en otro plano, pero su obra, su legado trascenderá hasta nosotros y las siguientes generaciones. Oye, poeta, tú tienes tus momentos de lucidez, ¿no? A veces, sobre todo cuando me invitan a un programa como este, donde tengo que sacar mis mejores galas lingüísticas. Claro, por supuesto. Y Serguinzones saludando y diciendo, oye, don Natalio cambió mucho anoche para hoy. Le cayeron mal los tragos, con el respeto a los presentes. Feliz cumpleaños, un gran abrazo de parte de Kise Arguinzones. Gracias, mi amor, gracias. Bueno, mira, poeta, antes de ir a este tema musical, yo quisiera recordarle a nuestra distinguida audiencia que quien nos acompaña, el licenciado Ramón Figuera, profesor Ramón Figuera, además, entre otras cosas, es poeta, pero es una gran persona con un sentido del humor interesantísimo, el cual vamos a ir escudriñando y descubriendo en la medida que sigamos con esta conversación. Vamos a estar poniendo solo temas de José Ali Nieves y al regreso seguimos con esta conversación maravillosa. Vamos a poner aquí este tema que tengo en pauta. Se trata de un tema de la autoría de Reinaldo Armas, que fue popularizado por José Ali Nieves, del Samán, Estado Apure. Vamos a escuchar Mes de Mayo en la Llanura. Cuando quiera, compadre. De los inmensos palmares del llano que tanto adoro. Impresionante, impresionante. Bueno, la voz inconfundible de José Ali Nieves con el tema Yo no vendo mi caballo, al que hacías referencia hace rato, poeta, precisamente de Rafael Santana Santanita. ¿Quieres acotar algo más? Sí, que luego el poeta Rafael Santana Santanita sacó una continuación de este tema titulado Cuando muera mi caballo. Y que también la grabó José Ali. También la grabó José Ali Nieves. Y ese fue el momento en que lo vendió. No, vale. No seas cruel, José Luis. Sí, cuando muera mi caballo. Uno nunca sabe. Bueno, como la canción habla del futuro, cuando muera mi caballo, entonces al final dice, mejor lo vendo antes que se muera. No lo vendió. No lo vendió. Manejamos el humor porque el llanero, una de sus características principales, entre muchas que tiene el hombre nacido en el llano, es el buen humor. Es la chispa. Sí. Es la chispa. Y José Ali Nieves, a pesar de que era un hombre de carácter fuerte y de comportamiento vertical y hasta serio en cierta medida, también tenía buen humor. Y buen humor tiene nuestro invitado de hoy, el poeta Ramón Figuera. ¿Por qué insisto tanto en lo de poeta? Porque además de sus otros títulos, como profesor de lengua y literatura, egresado del pedagógico, como periodista, como autor de libros, etcétera, su principal bandera, sin él quererlo, sino que el pueblo mismo de Guárico y de Venezuela le dio este título, se conoce a nivel nacional como el poeta Ramón Figuera. La gente no lo conoce como el licenciado Ramón Figuera o como el periodista Ramón Figuera
o como el profesor Ramón Figuera, que por supuesto también es reconocido en esas áreas, es el poeta Ramón Figuera. El poeta zaraceño. El poeta zaraceño. ¿Cómo te convertiste en poeta? Bueno, justamente así se titula mi más reciente libro, publicado el año pasado con Sultana del Lago Editores en Maracaibo, ¿Cómo me convertí en poeta? Yo diría que el poeta nace y va desarrollándose poco a poco a medida que la vivencia, a medida que la circunstancia lo van llevando. En mi caso yo considero que fue la salida abrupta en el año 1988 del campo directamente a la ciudad, a Maracay, Ciudad Jardín. Ese choque social es cuando empiezo a extrañar, cuando empiezo a sentir la nostalgia por lo dejado, por la familia, por la tierra, por el trabajo duro que se hace allá en el campo, el trabajo de conuco, el hecho de uno en la tarde tener que cumplir con las actividades de encerrar los becerros, y, en fin, todo eso fue haciendo un cúmulo de acontecimientos y poco a poco se fue desarrollando la sensibilidad de escribir. En primer lugar, poesías. Después, poco a poco, empecé a escribir cuentos y en este momento estoy ya un poquito más avanzado con la narrativa. Estoy desarrollando, ya debo terminar en 3 o 4 meses, mi primera novela en el campo del realismo mágico, El encanto de la represa. Es decir, que lo importante es comenzar y luego uno prepararse, porque lo principal para escribir es leer. Es correcto. Eso es una condición innegociable. Así El mismo. buen escritor, lo primero que tiene que ser es buen lector. Y sobre todo tiene que leer a los grandes, Sí, sí, sí. Sí. porque allí entonces uno va tomando ideas y va despertando la curiosidad, la creatividad. Mi papá, que leía mucho, mi papá que en paz descanse, él cuenta que una vez él con un grupo de estudiantes se reunieron con Arturo Larpietri y notaron que entre sus libros había, ¿te acuerdas la novelita de vaquero de Marcial Lafuente Estefanía? ¿Cómo no? La leí mucho. Entonces él le pregunta, pero profe, maestro, ¿qué hace usted leyendo eso? Y él decía, ya va, hay que leer a los grandes, pero también hay que leer la literatura popular porque de todo eso se puede aprender hasta de los libros que se consideran malos. No todos lo son, de hecho. Él le decía a mi papá que él, leyendo esas novelitas de vaqueros se llevó varias sorpresas con el estilo de narración. Claro, y que sobre todo esas novelas de vaquero es nuestras primeras lecturas. Exactamente. Sí, incluso había allá en el barrio donde yo vivía, un intercambio, ¿no? Ya yo la leí, toma esta, pásame la tuya. La novela de vaquero y Condorito. Mira, por supuesto que cuando hablan de los grandes, yo me imagino que se refieren a Pelé, Maradona, Michael Jordan, o sea, los grandes, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y mencionarles a nuestros amigos de Autoforros Aragua, en la Avenida Constitución, mi querido José Luis. Si usted quiere remozar internamente su vehículo automotor, dejarlo chiquiluki, nuevecito, vaya a José Dugarte y su negocio Autoforros Aragua. Yo lo hice, lo he hecho con 2 de mis vehículos de la flota de Cunavicheros Tours. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno. Y de verdad, quedan los forros de los asientos como nuevos, como que si fuesen originales. Además también se forra el volante, pueden forrar la palanca. Hace un trabajo impecable. Autoforros Aragua queda en la Avenida Constitución, muy cerca del puente de la urbanización Girardot. Correcto. Como le dice Natalio, en dirección hacia San Jacinto Sur, conocido popularmente como Guasimal. El negocio de la, el de la reja anaranjada. El negocio de la reja anaranjada, Autoforros Aragua. Celebrando 18 años. Porque forrar sus asientos también es un arte. Y si tiene la duda, pregúntele a José Dugarte. ¡Vaya! @Autoforros Aragua. Poeta Ramón Figuera, recítanos algo que tengas en la memoria, de esos que te sabes y que en las reuniones familiares eventualmente recitas, como una demostración un poco del trabajo que has venido realizando. Dale, poeta. Recibí la invitación de que muy pronto te casas y con gran fiesta llanera celebrarás en Sarasa. Te felicito, muchacha, pero no estaré presente. Prefiero llorar ausente a donde nadie me vea, porque esta triste odisea, Orlando, que vive mi corazón, va a acabar con mi existencia. Y no creo que mi presencia ese día tú extrañarás, porque feliz andarás y no notarás mi ausencia. Sentí desesperación cuando leí la tarjeta donde decía claramente, le invitamos a la fiesta. Luego la llevé
y la lancé a la cesta y elevé mi vista al cielo y gritaba desde el suelo, hágase tu voluntad, dale la felicidad que por siempre ella ha añorado. Si no la encontró a mi lado, respeto su decisión. Florécele la ilusión en que se encuentra sumida y dale un vuelco a su vida. Échale la bendición. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! El estilo poético tuyo es un estilo poético costumbrista, fundamentalmente en octosílabos, que son estos versos típicos llaneros, ¿verdad? ¿Es así? Sí, claro. Y la temática es el amor, la nostalgia y últimamente a través de la lectura he intentado acercarme al campo de la filosofía también. También tengo poemas jocosos. ¿Sabes que el poeta tiene un cuento muy gracioso? Me voy a meter contigo, poeta. Pero tú sabes que el poeta viene del campo, como él lo ha dicho, de las adyacencias de Sarasa, no propiamente de la ciudad, del caserío Palmarita. Entonces, él siempre quiso ser un hombre de palabras, de literatura, desde muy joven. Entonces, cuando consiguió su primera novia, tenía sus 16 años más o menos. Entonces, bueno, la muchacha le dio el sí y se hacen noviecitos, ¿no? Y la muchacha le invita, le dice, yo quiero que vayas a almorzar a mi casa para que mi papá y mi mamá te conozcan, mi familia. Y el poeta, bueno, por supuesto, ¿no? Están en la mesa familiar, están almorzando y después que terminan de almorzar, poeta, siempre con ese sueño de las palabras, de ser algún día un escritor famoso, un poeta como el día de hoy es, cuando termina el almuerzo, la mamá de la muchacha le dice, ¿cómo está Ramoncito? ¿Cómo le va? Bueno que usted esté pretendiendo a mi hija. ¿Qué le pareció el almuerzo? Y el poeta dice, no, este es el momento de lucirme con las palabras. Y le dice, bueno, me pareció efervescente. Ya va, pero ya. Termínalo. Ay, ¿qué quiere para el postre? ¿Quiere un juguito? ¿Quiere un café? Para mí es inverosímil. Vale, qué bueno. Esperemos que la señora tampoco haya entendido. Mira, vale, feliz cumpleaños, Orlando, de parte de Cuchituras Rose. Un abrazo, Cuchituras. De verdad te quiero mucho y tengo muy presente los obsequios que me has dado a mí y a mi hija. Gracias. Saludo también del gran Rufinito La Peña. Rufinito de la Peña, un abrazo para ti, hermano querido. Gerardo Valentín, ¿a cuánto el forro? Bueno, tienes que comunicarte con Autoforro Aragua. Autoforros Aragua. De verdad son buenos precios y la calidad es garantizada. Se lo digo yo, que lo he hecho con mis vehículos. De verdad, quedan extraordinarios. Vamos a ver, voy a retar al poeta un poquitico. Adelante. Mi mamá, la señora Marina, está cumpliendo hoy 80 años. ¿Será que el poeta, y nos está escuchando, será que el poeta le puede dedicar unos versos? Claro que sí, un feliz cumpleaños desde aquí hasta la cocina y un abrazo del equipo desde acá, señora Marina. Ah, bueno. Ahora te toca a ti. Bueno, por supuesto. En primer lugar, saludar con todo el cariño a nuestra querida Aura Margarita, mejor dicho, Aura Marina, Ajá. la flamante madre de José Luis Ubero. Además, quiero decirle, señora, que uno de los grandes regalos que usted está recibiendo en vida son sus hijos. No conozco a los demás, pero puedo dar cuenta de José Luis Ubero, que es un extraordinario profesional y gran amigo. Y tómelo y siéntalo como uno de los regalos que le da la vida a propósito hoy de su cumpleaños. La felicito, le mando un abrazo de parte de todo el equipo de Pasellaneando para usted, que cumpla muchos años más, que disfrute junto a los suyos y que siga celebrando la vida con la alegría que le caracteriza. Este verso para usted, con cariño y emoción, de parte de Pasellaneando de José Luis y Ramón, de Orlando Augusto Hurtado, nacido del corazón. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de mi mamá. Bueno, cuando escriba y suelte pañuelitos, ella escribe. Claro, mira, lo que te iba a comentar es que este cuento que acabo de echar en realidad no fue del poeta Ramón Figuera. Sin embargo, da cuenta un poco de los sueños de cualquier muchacho que cuando está joven, empezando la vida, quiere y sueña con cosas grandes. Probablemente tú no fuiste el que dijo efervescente ni el que dijo inverosímil, pero seguramente sí tenías sueños. Coméntanos de ese camino que se transita desde que tú piensas en algo que pudiera ser a cuando con el trabajo, con el tesón, con la constancia, empiezas a verlo cristalizarse paulatinamente. Bueno, la vida me ha enseñado, quizás en mis facetas como profesor de castellano y como periodista, que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno quiere,
porque se convierten en realidad. Eran muchos los sueños que tenía cuando muchacho campesino, que en un tiempo llegué a pensar que era una utopía, porque estaba dentro del contexto rural. No pensé que la vida me iba a dar la oportunidad de salir hacia otros lugares, hacia Maracay, Ciudad Jardín, donde me preparé, donde estudié actualmente en San Juan de los Morros. Y esos eran los sueños, poder hacer esto que estamos haciendo ahora, poder compartir con muchísima gente, poder escribir canciones, escribir poesía, escribir libros. Siempre lo quise, siempre lo busqué y la vida me lo está presentando hoy día en bandeja de plata. Ya desde el punto de vista un poquito más filosófico y más general de la vida misma, ¿cuál es la importancia de las palabras en la cotidianidad, en el ser humano? No en el poeta, no en el escritor, no en el periodista, en el ciudadano común. Debe cuidar las palabras. ¿Y por qué son importantes las palabras? A los dos profesores les hago la misma pregunta. ¿Empieza usted o empiezo yo? Bueno, mira, las palabras definitivamente los seres humanos somos diferentes al resto de los animales, porque somos animales racionales, justamente por eso, por el poder de la palabra. La palabra es un proceso mental y en el mismo momento que yo lo pronuncio ya lo he pensado. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa. Henry Ford dijo en una ocasión, si crees que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Todo depende del pensamiento que uno tenga. Y las palabras hay que tener sumo cuidado, incluso con los refranes. Mucha gente toma los refranes como algo que son ciertos. A veces hay que tener mucho cuidado porque hay refranes que son limitadores. Correcto. Por ejemplo, loro viejo no aprende a hablar. No, la gente cuando quiere hacer las cosas las consigue. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Si endereza, si uno se prepara con ahínco, con constancia. Y ya para cerrar esta idea y darle la palabra al colega José Luis, yo creo que soy un ejemplo palpable de ello, porque en mis tiempos de adolescente, mis tiempos de bachillerato, yo era tartamudo. Y cualquiera que me escuche hablando ahorita, quizás no pudiera detectarlo, pero gracias a la capacidad de pensar, gracias a eso que vimos en el pedagógico, José Luis, Saussure, el padre de la lingüística. Correcto, sí, señor. Cuando él decía que la palabra es una sucesión de hechos, y al mismo momento que yo escribo una letra y después otra. Cuando hablo, pronuncio una palabra y después otra. Descubrí allí que mi grave problema era que quería decir 4 o 5 palabras de un solo viaje y se atragantaban, se trancaban. Así es. José Luis. Mira, la palabra es poderosa y es tan poderosa que puede exaltar cualquier emoción, tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, dicen por ahí que las palabras hieren más que cualquier puñal. Porque de paso, la herida física puede sanar. La herida que te deja la palabra, a lo mejor no. O quizás cueste más. O quizás cuesta más, sí, claro, cuesta más. Por eso es que hay muchas canciones de esas de despecho y de amor dicen, ódiame, pero no me ignores. Es correcto, sí. O sea, cuando eliminas la palabra, aíslas a la gente. Es cierto. Qué interesante. Nos pusimos serios, pero además reflexivos. Y con esto vamos a ir a otro tema musical, donde hay muchas palabras bonitas relacionadas con el llano, pero asocio la pregunta y la reflexión que acabamos de hacer con las palabras. Ahora lo asocio de las palabras dentro de la música. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay un bombardeo mediático de muchos géneros musicales, y lo digo a título personal y con responsabilidad, donde canciones están llenas de palabras, pero palabras muchas veces que no edifican, que no construyen y que están metiéndose en el ADN de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y tomando en cuenta lo que acaban de decir los profesores José Luis y Ramón Figuera, si esos muchachos aprenden esas palabras, aprenden esas ideas, se le meten en el cerebro esas construcciones donde no hay edificación, donde no hay construcción, donde no hay ideas claras, bonitas, para hablarlo de la manera más sencilla, probablemente van a construir una vida relacionada con ese estilo de palabras y con ese estilo de ideas. Verbigracia, las canciones de corte urbano, para no mencionar artistas específicamente, que sexualizan a la mujer, que de manera explícita hablan del sexo, cosa que es natural porque el sexo es parte de la vida, pero que lo dicen de manera vulgar. Entonces, con esas palabras, ¿qué estamos construyendo? Claro, porque también es
no es lo que estás diciendo, es cómo lo estás diciendo. Lo que tú acabas de decir, imagínate cómo eran las descripciones, por ejemplo, de Agustín Lara, para ese mismo acto tan natural y tan hermoso que tú estás diciendo. Es correcto, sí, el mismo Armando Manzanero. Manzanero. Sobre eso vamos a seguir hablando, pero por lo pronto, hablando de palabras, rumbo al Hawái de José Ali Nieves. ¿Tú sabes qué es un Hawái, compadre? Un aljibes. Excuse me. Bueno, nos acaba de dejar igualito. ¿Y qué es un aljibe? Un Hawái. Una fuente de aguas que emanan del suelo. Rumbo al Hawái, José Ali Nieves, nuestro homenajeado del día de hoy. Ya venimos, comadre, pasillaneando. Buscando otra compañera. José Ali Nieves, con este tema del Caraván Compañero, que también fuese grabado por Cristóbal Jiménez. Una canción muy bonita, si no me equivoco, de Pedro Felipe Sosa Caro, poeta. Al Caraván Compañero, una canción muy, muy bonita. Fue conocido en el mundo artístico como el Pico de Oro de Venezuela. Fue una figura central de la identidad musical nacional. Su capacidad inigualable para el contrapunteo y la potencia vocal que le permitió dominar los escenarios más importantes del país. Nacido, por supuesto, en el Samán, estado Apure. El maestro José Ali Nieves dedicó su vida a la defensa y promoción de la música recia, a pesar que también hacía pasajes, pues, convirtiéndose en un referente de respeto y disciplina para las nuevas generaciones de copleros. Bueno, sobre ese acontecimiento, yo redacté una nota para el Tubazo Digital el día del deceso, porque siempre a esas grandes glorias hay que recordarlas, hay que destacar Sí, señor. su vida y obra, y es determinante eso. Tú sabes que cuando el que escribió ese texto habla de que fiel exponente de la música recia, yo lo entiendo de la siguiente manera. Aun cuando él cantaba muchos pasajes, en la interpretación del pasaje también se sentía su resiedumbre interpretativa, con la dulzura de rigor, siendo un pasaje, pero esa interpretación uno sentía que la estaba cantando un cantante de corte recio, quizás precisamente por la característica del hombre llanero que se crió en el campo, que enlazaba, que montaba a caballo, y que aún cantando un pasaje, que es una manifestación musical más lenta, se siente la resiedumbre interpretativa en lo que hace. No sé si me explico en lo que quiero decir. Sí, claro, claro. Porque no es lo mismo pedirle a José Ali que cantara un bolero, por ejemplo, Correcto. o que cantara una balada, y que seguramente la iba a cantar bien, porque era un hombre afinado y con mucha melodía. Pero cuando tú escuchabas a José Ali, o en el caso hipotético lo hubieses escuchado cantando una balada, tú ibas a sentir esa misma resiedumbre cantando la misma balada. Por supuesto. ¿Qué tiene que decir, poeta? Muchas gracias, poeta Ramón Figueras. Estoy completamente de acuerdo con su opinión. No, es que me quedo anonadado, ¿vale? Sin palabras. Es que así, pues, hay un análisis bien interpretativo y significativo de lo que es el canto de José Ali Nieves. Y sobre todo ese tema, el Caraván Compañero, cuando sale el Caraván cantando al inicio, el tema, uno que es campesino, uno que es del monte, lo lleva hacia allá de manera imaginaria. Yo tenía una tía que en paz descanse, mi tía Marlene, que decía que su esposo, que quien está vivo todavía, Manuel Flores, ella le decía a todos, no, es que Manuel parece un alcaraván, ese no para, ese salta de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, porque mi tío viaja mucho, pues. El alcaraván es un pajarito, digamos, de mediano tamaño, entre blanco, negro y un marrón, que en el llano se comenta como un agüero o como una creencia o una cábala, que cuando el alcaraván pasa cantando por encima de una casa, una de las muchachas de esa casa está embarazada, no en vano. Si no, díganselo a Pedro en los maizales. En los maizales, recordando la canción precisamente de Simón Díaz. Pero hablábamos precisamente antes del corte. Que por cierto, esta canción tiene una de las metáforas, tú que hablas de las palabras. Sí, correcto, justamente Para eso mí iba a una de decir. las metáforas que explica ese acto de amar, en una de las frases más hermosas que yo he escuchado en mi vida, que es y que Pedro en los maizales, tus espigas reventadas. Sus espigas reventadas. Bueno, qué manera tan... Esto sí es un eufemismo. Muchachos. Muchachos, Hay que- menudo hay que- eufemismo. Hay que la gente dice, ay, pero qué poesía, sí, pero termina de entender. Claro.
Bueno, pero justamente iba a comentarle sobre eso, sobre el poder de las palabras, cuando las palabras llegan a la música, entendiendo que la música es un ente o un factor influenciador en los seres humanos. Entonces, tomando en cuenta y asociándome a lo que ustedes decían del poder de las palabras, de lo que tú piensas y dices, va a indicar tu comportamiento, inclusive tu éxito o tu fracaso. Tú lo decretas a través de la palabra que piensas y que luego pronuncias. Imagínense esto llevado a canciones. Entonces, cuando una canción dice cosas bonitas, canta cosas bonitas, o por lo menos las dice bien dichas, porque pueden ser cosas tristes, tú estás formándote al mismo tiempo. Entonces, caso contrario, cuando las canciones no dicen nada. ¿Cómo podemos hacer con el tema de las canciones y de las palabras? Tú que eres poeta, Ramón, querido. Hay dos elementos fundamentales en el caso de la palabra, que es el sentido denotativo y el connotativo. Lo denotativo es lo que me significa la palabra por la palabra. Es cuando yo la ubico en el diccionario, libro, y entonces me da el concepto de libro. Y lo connotativo es lo interpretativo, es la interpretación social que la gente le da. Es allí cuando yo juego con la figura literaria, con la metáfora, con la humanización, con el símil y con todo eso. No es igual, por ejemplo, decirle a una mujer que está bonita, decirle, pareces una estrella. Ajá, tiene los ojos verdes, por ejemplo, tiene los ojos como el horizonte, los ojos como el árbol. Entonces le está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, como el caso de que reventó los maizales. Entonces decía lo mismo, pero de manera bonita, ¿vale? Correcto. Eso es lo importante, el saber manejar el uso de la palabra para poder entonces cautivar y conquistar a los receptores a través de una canción, de un poema, o cuando yo me dedico a escribir una historia a través de un libro. Exactamente. Bueno, yo lo decía, José Luis, y poeta, porque siempre cuando yo estaba muchacho, cuando una madre escuchaba a sus hijos escuchando rock que hace 25 o 30 años atrás lo veían con horror porque era muy irreverente. Imagínense lo que pueden pensar esas mismas madres de la música que se escucha hoy día. La gente te decía, una madre, un tío o una tía te decía, tú estás escuchando ese rock que mata a tu mamá, y siempre usaban esa frase. Usaban esa frase. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero usaban esa frase. Pero en efecto, y vuelvo y reitero con la misma inquietud, si un muchacho de 12 años vive escuchando una canción que todo el día dice, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, y se la aprende y la canta y la escucha, ¿qué tipo de repercusiones puede tener eso en su vida? Algo que aparentemente puede ser inofensivo. Sobre todo si no está preparado para saber que esa letra no está dirigida a él específicamente. O sea, tú puedes escuchar letras con contenido muy vulgar o detestable, porque también depende de la subjetividad de la persona, pero tú no debes dejar tampoco, o sea, que la palabra te afecte. Si dejas que la palabra te afecte, ahí es donde está el problema. Y claro, sucede mucho con la juventud. Pues, yo fui rockero y de los duros, y yo escuchaba heavy metal, y tú crees que yo iba a hacer esas cosas que decían en la letra, pues. O sea, Oye, a mí lo que me gustaba era la música, Claro. El sentido musical. Además que yo también, mis ídolos son los Beatles, y ellos nunca tuvieron letras de ese estilo tampoco, ¿no? Entonces, así como muchos grupos de rock venezolano, que más bien fueron moderados. Pocos grupos de rock venezolano tuvieron, en el caso del rock, problemas con cuestiones de letras y eso, pero bueno, o sea, en la casa, como siempre, tuvimos libertad de escuchar todo tipo de música. Pues en la casa se escuchaba, podías escuchar Arcángel con Paul Gilman, y al rato mi papá estaba poniendo Leonardo Fabio. Entonces, claro, tú recibías la parte lírica de todo tipo, ¿no? En inglés, en español. Y eso nos permitió a nosotros moldear, no sucede en todas partes, un espectro que tú decías, bueno, esto es una canción, esto es una letra para esta canción, pero eso no indica que yo lo voy a hacer. Es una canción que diga, me voy a tirar del techo y voy yo para arriba y ahí me zumbo para... Pues si lo hago, entonces no voy a escuchar canciones más nunca. Oye, ¿cómo ha aprendido en este programa, no? Sí, los investigadores dicen que somos el promedio de las 5 personas con quienes compartimos. Correcto. Y si eso es así en el campo de las relaciones, imagínatelo en el campo de lo que uno escucha, en el campo de las palabras. La palabra tiene tanta fuerza que la misma Biblia nos dice, primero fue el verbo. Primero fue el verbo. Y el verbo se hizo hombre. Es decir, que la palabra tiene un poder extraordinario, inmenso, y por eso nosotros como seres humanos, en mi caso particular, he execrado
de mi vocabulario muchísimas palabras, porque tienen tanta fuerza que cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas, porque se puede convertir en realidad. El laboratorio Cona, producto veterinario para la vaca, los becerros, los chivos y los caballos. Allá en Santa Cruz de Aragua consigue lo necesario para cuidar a tu ganado. Cuenta con ello, mi hermano, porque con Cona, compadre, todos nos vamos al campo. El laboratorio Cona, producto veterinario para la vaca, los becerros, los chivos y los caballos. Allá en Santa Cruz de Aragua consigue lo necesario para cuidar a tu ganado. Cuenta con ello, mi hermano, porque con Cona, compadre, todos nos vamos al campo. Bueno, queridos amigos, les recomendamos al Laboratorio Cona, todo un equipo multidisciplinario que hace que sea posible la fabricación de medicina veterinaria con los más altos estándares de calidad. Laboratorio Cona en Santa Cruz de Aragua. Santa Cruz de Aragua. De Aragua para Venezuela y el mundo. @ Cona con K, piso, laboratorio, piso, CA. Usted, si tiene una unidad de producción animal, por ejemplo, seguramente va a necesitar un médico veterinario que vaya a chequear pues, ese rebaño. Seguramente este médico veterinario, este profesional, le va a decir, vaya a la agropecuaria de confianza y pida tal y cual medicamento. Usted va a hacer eso, pero va a decirle al dependiente, a quien lo atienda, por favor, deme este antibiótico, deme estas vitaminas, etcétera, pero que sean de Laboratorio Cona. @ Cona con K, piso, laboratorio, piso CA, porque con Cona vamos al campo. El laboratorio Cona, producto veterinario para la vaca, los becerros, los chivos y los caballos. Allá en Santa Cruz de Aragua consigue lo necesario para cuidar a tu ganado. Cuenta con ello, mi hermano, porque con Cona, compadre, todos nos vamos al campo. ¡Eso! Usted sí que es bien bonito, señorito, con ese pelo bien cortadito y acomodado. Usted sí que es bien bonito, señorito, con ese pelo bien cortadito y acomodado. Bueno, Peluquería Las Llaneras, en la Avenida La Cooperativa, en Maracay, justamente después de la iglesia San Juan Bautista, está Peluquería Las Llaneras. Usted cruza a la derecha inmediatamente después de pasar la iglesia, en la calle San Marcos de la Cooperativa, en la acera de la izquierda, en el segundo local, están Azucena y Rosa, las peluqueras más hermosas. Están Rosa y Azucena, peluquera de las buenas. Allí en Maracay, Peluquería Las Llaneras, donde usted entra Federico, pero sale Ricardo. Usted sí que es bien bonito, señorito, con ese pelo bien cortadito y acomodado. Usted sí que es bien bonito, señorito, con ese pelo bien cortadito y acomodado. Eso. Pregunto, y si yo entro Chica. Federico, ¿cómo salgo? Ricardo. Bueno, en tu caso se la pone difícil a la muchacha. Mira, las muchachas se llaman ¿cómo? Azucena. Y Rosa. Azucena y Rosa, la peluquería debería llamarse Peluquería Las Flores. Las flores, sí, señores, correcto. Bueno, son llaneras de Barinas y de Apure. Imagínate tú. Bueno, pero seguimos hablando de la poesía, de las palabras. Vamos a colocar otro tema musical, un tema muy bonito también en la voz de José Ali Nieves, quien ha sido y es nuestro homenajeado del día de hoy. Vamos a escuchar entonces El río soñó. Y ya volvemos con más de este programazo el día de hoy con este invitado de lujo, Ramón Figuera. Seguimos pasillaneando acá con este invitado especialísimo, el poeta Ramón Figuera. Poeta. Acabamos de escuchar El río soñó. Sí. Bueno, del homenajeado de hoy, el gran José Ali Nieves, el Pico de Oro. José Ali Nieves, que por cierto, bueno, el funeral, las exequias del querido Pico de Oro, pues se convirtieron en un concierto, en una demostración de cariño del pueblo apureño y venezolano, pero además especialmente de muchos cantantes que se acercaron a cantar y a darle el último adiós a José Ali Nieves. Autores, poetas, cantantes, y los Morochos Figueroa pues lideraron toda esa pléyade de cantantes que se acercaron allí y estuvieron allí en todo lo que fue el acto velatorio de nuestro querido José Ali Nieves. Poeta, hablando un poquito más
y siguiendo conversando contigo acerca de tu vida profesional, nos hablaste de cómo te convertiste en poeta, pero hay una parte que también quiero escudriñar, que es, siendo tu bandera principal el tema de la poesía, hay dos áreas maravillosas que te acompañan, que son la docencia y el periodismo. ¿Puedes conversarnos un poco, sobre todo de un tema que ambos me apasionan mucho, pero en estos tiempos se acerca el mes de junio, que es el mes del periodista? ¿Cómo sientes desde tu punto de vista y desde tu ejercicio la profesión del periodismo en Venezuela? Ahí te lancé esa bombita, pues. Patéala. Bueno, el periodismo ha ido cambiando en el tiempo, aunque en definitiva sigue siendo el mismo, porque cambia es el formato, la manera de presentarlo hoy día a través de las plataformas digitales, del .com. Sin embargo, sigue siendo en esencia el mismo, la responsabilidad, el criterio, la ética. No obstante, a veces se dificulta un poco y hay que tener muchísimo cuidado con las noticias, hay que tenerlas confirmadas. Muchas veces los periodistas se van con lo que se denomina el tubazo. El tubazo es una noticia de impacto y prefieren el tubazo a la vericidad. Nosotros en el tubazo digital, donde me desempeño profesionalmente en San Juan de los Morros, preferimos lo contrario. Preferimos la veracidad, la confirmación de la noticia para entonces poder lanzarla. E incluso yo siempre he criticado que irresponsablemente muchas personas, sin ser periodistas, o siendo periodistas, cualquier información que les llegue a su teléfono a través de las redes, las comparten, sin tener la más mínima noción si eso es verdad o si no lo es. Hoy día hay que tener muchísimo cuidado con, incluso el artículo 57 de la Constitución Nacional nos dice que todos podemos expresarnos libremente por cualquier medio, decir lo que nosotros consideremos pertinente, punto. Quien haga uso de ese derecho asume plena responsabilidad por lo expresado. También tenemos el artículo 58, donde si uno se equivoca, allí se estipula por primera vez como rango constitucional el derecho a réplica o el derecho de réplica, que en un primer momento solamente estaba consagrado en la Ley de Ejercicio del Periodismo y en el Código de Ética del Periodista Venezolano. Hoy día tiene rango constitucional. Tú sabes tu cuestión, ¿oíste, poeta? Sí, se la sabe, vale. Bueno, pues. Aprendido, ¿vale? ¿Y cómo has aprendido? Como Neruda digo, como Neruda confieso que he vivido, ¿verdad? Claro. Mira, pero en el tema de la actualidad está muy asociado a la inmediatez y a la rapidez. Es decir, esos textos de periodismo interpretativo, esos grandes reportajes, pareciera que están perdiendo popularidad y consumo en el mundo de los que todavía buscamos en las noticias o queremos leer. Pareciera que la gente quiere es enterarse de lo que pasó concretamente. Y esa parte tan bonita del periodismo, repito, que como que está perdiendo popularidad y adeptos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no sé cuántos adecos perdió, ¿no? Mira, el periodismo interpretativo es maravilloso, sobre todo una buena crónica, un buen reportaje interpretativo. No obstante, a pesar de que hoy día existen muy pocos periódicos así impresos, pero tú ves los pocos que existen y allí no hay reportaje, allí no hay crónica. Tú ves un 98% de noticias, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, y un porcentaje mínimo, una sola página de periodismo de opinión. A pesar de que el periodismo interpretativo me permite a mí como periodista desarrollar la creatividad, y como dice el periodista Federico Álvarez, donde plantea el desarrollo del periodismo informativo, dice que este género periodístico le permite al periodista recuperar el uso del cerebro. Porque cuando hacemos el periodismo informativo, allí no pensamos nada, solamente metemos en una plana qué fue lo que pasó, ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, correcto. ¿Cuándo, dónde y cómo? Mientras que el periodismo interpretativo me permite a mí, a través de una crónica, desarrollar el cómo ocurrieron los acontecimientos. Y la crónica, a pesar de que es un género dentro del realismo, porque el periodismo debe informar lo que es la realidad, dice Gabriel García Márquez que es el cuento de la noticia. No es igual, por ejemplo, decir que en la avenida Bolívar de Maracay ocurrió un hecho, un choque de un motorizado que perdió la vida, a decir, no se imaginó Pedro Pérez cuando se levantó en la mañana a las 6 que se tomó el cafecito, sí, señor, que sería el último café de su vida, porque al llegar a la avenida Bolívar, estoy contando lo mismo solo a través de un enfoque diferente.
Y el periodismo, el reportaje interpretativo me permite profundizar al lector, decirle por qué ocurren las cosas y para qué ocurren las cosas. El informativo simplemente me dice el hecho, el qué. El cómo me lo dice la crónica y el reportaje me dice el por qué y el para qué. Pero ¿cómo hacemos para que la gente se reconcilie con ese tipo de periodismo y quiera consumirlo? Es un periodismo un poco difícil en el sentido de que exige mucho conocimiento, exige mucha lectura, porque yo para hacer un buen reportaje debo ser un buen lector, como lo dije al principio, para escribir bien debo ser un buen lector. Y muchas veces, por eso es que yo admiro el periodismo de antes, cuando el periodismo no era una carrera universitaria, cuando era un oficio. Cuando comienza el periodismo aquí en Venezuela, los primeros periodistas vienen del campo literario, Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, no tenían una carrera como tal, como periodistas, ejercían el oficio, pero conocían a profundidad la lengua castellana. Hoy día es una carrera universitaria, pero muchos periodistas se descuidan y entonces, como lo dice Alexis Márquez Rodríguez en la comunicación impresa, el periodista debe ser un formador, pero cuando no saben lo que están diciendo, cuando no conocen el significado de las palabras, se convierten en deformadores de la palabra. Eso es correcto. Bueno, vamos a continuar aquí con Pasellaneando con este invitado especial Ramón Figuera, José Luis Ubero. Un saludo a mi compadre don Natalio. Quiero hacer un agradecimiento formal y público para todos mis queridos amigos y familiares que el día de ayer se tomaron el tiempo de felicitarme por mi cumpleaños. No los pienso mencionar porque si menciono a uno tengo que mencionarlos a todos y me meto en tremendo lío porque puedo dejar a alguien por fuera. Mención especial a María Rosalín que me regaló este sombrero. Un sombrero personalizado, pintado por ella misma, dice Cunavichero, tiene pintado un caballo. ¿La bandera? De verdad, la bandera de Venezuela. Una obra extraordinaria. Gracias, María Rosalín. Por supuesto, voy a usar este sombrero con todo el cariño del mundo y con la alegría y el honor de que sea una obra de tu ingenio. Para María Rosalín. ¡Mua! Correcto. Ahora sí. Mira, seguimos con nuestro querido poeta, pero vamos a hacer un poquito de publicidad. Dame Lo que te pedí, cariño lindo, lo más pronto que se pueda. Una hamburguesa especial con papa frita porque esa es la que me llena. Dame lo que te pedí, cariño lindo, lo más pronto que se pueda. Una hamburguesa especial con papa frita porque esa es la que me llena. Bueno, Empapados Food en el Parque Las Ballenas en Maracay, el Parque del Ejército, usted sabe de qué se trata. Si usted vive en Maracay, sabe dónde quedan las ballenas. Tú sabes dónde quedan las ballenas, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. Bueno, tienes que ir a comer a Empapados Food. Ahí, detrás de la infraestructura grande de las ballenas, están casi todos los puestos de comida rápida. Justamente detrás de esa construcción está Empapados Food. Pregunta por Osmar y por el equipo de Empapados Food. Cómete una hamburguesa, un perro caliente, unas salchipapas, un menú variado, las alitas de pollo. De verdad que los tenders de pollo son deliciosos. A esta hora te estoy abriendo el apetito. Bueno, reserva un espacio para esta tarde a partir de las 5 de la tarde en Las Ballenas. Acércate a Empapados Food. Si quieres profundizar en su menú, búscalos en Instagram y en TikTok como @empapadosfood. @empapadosfood. Se lo recomiendo. Comida rica, comida bien hecha. Un pan brioche espectacular. Espectacular. El sazón divino. De verdad que la atención maravillosa, el ambiente especial. Pregunta por Osmar, por Yubirí, por todo el equipo de Empapados Food. Come sabroso, come rico, come en Empapados Food. @Empapados Food MCY. Yeah. ¡Venga! Tu sonrisa Me enloquece, tu mirada me enamora, princesita de mi sueño, por demás encantadora. Bueno, vamos a hablar de nuestra querida Carla Vecchionache. Carla Vecchionache. Odontóloga Carla Vecchionache en el Centro Comercial Paseo de las Delicias 1, nivel terraza, consultorio número 1. Carla Vecchionache, experta en odontología, pero además líder de un equipo multidisciplinario en el área de la odontología que pasa por odontología pediátrica, endodoncia, ortodoncia, por supuesto,
lo que tiene que ver con la estética odontológica, con la joya de la corona, como son los implantes óseo integrados. Un equipo maravilloso, profesional, con experiencia, bajo el liderazgo de Carla Becchionache. Allí en el Centro Comercial Paseo de las Delicias 1, nivel terraza, consultorio número 1. Cuide su salud bucal, Sí, señor. porque a través de la salud bucal se desparrama toda la salud corporal entera. Así que no es meramente estético, es un tema de salud integral el cuidado de sus dientes. Acuda con los profesionales, acuda con los mejores, vaya al consultorio de Carla Becchionache, @od.carlabecchionache en Instagram, @od.carlabecchionache en Instagram y sonría tranquilo. Oye, Sí, poeta. señor, vaya. Queda pendiente hablar de dos temas importantes. Uno, la docencia. ¿Por qué es importante el docente? ¿Por qué se dice que el docente es el ciudadano más importante de la sociedad? ¿Y cómo te sientes tú como docente? Bueno, la primera pregunta, por las manos del docente pasan todos los profesionales. Los que en un futuro serán abogados, serán médicos, serán enfermeras, pasan por la mano del docente. Y como docente me siento muy bien por el hecho de que esa área, la docencia, me obliga a mí a mantenerme al día, me obliga a investigar, a mantenerme activo y sobre todo en el campo universitario donde me desenvuelvo, en la Universidad de Rómulo Gallegos, en el área de comunicación social, justamente con la materia periodismo interpretativo. Allí uno se baña de juventud y es importante también uno irse relacionando e incluso personas que uno conoce en el aula más adelante ocupan posiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el Tubazo Digital una alianza con el diario Notitarde, gracias justamente a que una de las muchachas que estudiaba allí, luego se convirtió en profesional y ocupó altas posiciones allí en el diario Notitarde. Quedó la relación, quedó el contacto y eso es importante. La docencia nos permite a nosotros refrescar ese conocimiento a diario y nos obliga a investigar, porque es obligación tanto del docente como de los estudiantes tener la seguridad en el salón, el conocimiento es fundamental. Y una de las cosas por la que uno se hace respetar en el salón es justamente por eso. Cuando el estudiante siente que el profesor sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo respeta. Pero cuando lo ve con un parche en el ojo, lanzando flechas, allí empieza un poquito el irrespeto y la indisciplina. Bueno, yo pienso que la docencia es una profesión maravillosa, encantadora, porque el docente no solo es docente mientras está en el aula de clase. Yo creo que el profesor no deja de ser profesor nunca. Siempre está pendiente de enseñar en la calle al hijo, al sobrino, al amigo, a la persona, y además con una vocación increíble. Y en Venezuela quiero reivindicar el trabajo de los docentes, sobre todo en estos últimos años, que a fuerza de vocación principalmente no han abandonado las aulas para dejar desasistidos a los estudiantes, sobre todo en primaria y secundaria. Eso hay que decirlo y lo digo con respeto y con profunda admiración para todos los docentes y maestros de Venezuela. ¿Cómo te quedó el ojo, viste? Yo también me meto en el asunto. Bueno. Claro, palabra dominguera, ¿verdad? Yo voy a buscar todo eso en el diccionario a ver si lo que dijiste es verdad. Me siento muy orgulloso y hablo a título personal, pero también sé que los muchachos de Pasillaneando y todos los que te conocemos y que cada vez son más personas, felices de tenerte entre nosotros y que seas coterráneo, que seas paisano, porque eres un hombre que da cuenta de la superación personal, del logro de los sueños, del trabajo incansable, de la constancia, de la determinación y del desarrollo polifacético, si se quiere, porque desde el poema rimado hasta el poema en prosa, desde la crónica del periodismo, desde las aulas de clase y ahora desarrollándote en la narrativa. Que escribiste Cómo me convertí en poeta, que es un libro muy simpático, además con muchas anécdotas, pero que por simpático y anecdótico no te deja de enseñar. Por el contrario, allí tú en esas líneas consigues una moraleja en cada historia y en cada anécdota, precisamente de superación personal. Y ahora, con este tema del realismo mágico, a través de esta próxima novela que se llama
El encanto de la represa. Yo me imagino que el encanto de la represa era la muchacha más bonita que estaba ahí. Sí, esa muchacha es un encanto. Yo también me lo imagino. Bueno, eso es justamente lo maravilloso del idioma, la metáfora. Cuando se dice que la mujer es un encanto es porque es muy bella y porque atrae. Pero en este caso yo estoy hablando de un encanto de verdad. Cuando construyeron la represa El Cigarrón, allá muy cerca de mi caserío Palmarito, se comentaba y se corría la leyenda, como dicen por allí, de que había un encanto y que alguien hizo un pacto. Y de allí ese pacto hay que pagarlo en el tiempo, porque un encanto no viene siendo más que otra figura con otro nombre, Lucifer. Y de allí entonces yo tomo esa vivencia y al estilo de García Márquez, tratando de emularlo, aunque sé que es sumamente complejo porque tiene una trayectoria extraordinaria, premio Nobel de literatura, pero intentamos hacerlo. Él creó un pueblo a través de 100 años de soledad que se llama Macondo. Y mucha gente decía que Macondo era la representación del pueblo donde nació García Márquez, en Colombia, Aracataca. Yo diría que el pueblo que estoy creando es un poquito una representación del campo donde yo nací, Palmarito. Mi pueblo se llama Gagama. Y tú te dirás, ¿de dónde sacaste tú eso? ¿No? Gagama lo saqué de las iniciales, Gabriel García Márquez. Entonces estoy creando mi pueblo y allí estoy desarrollando una historia que me parece interesante porque lo complejo de escribir narrativa, de escribir novela, es que no solamente tú te vas a centrar en el protagonista como en un cuento, como en una poesía, sino que debes crear historias paralelas a ese protagonista. La primera persona que hace el pacto con el encanto se llamaba Manuel Usechi. Y luego entonces se comentaba en Gagama lo que había pasado. Y un muchacho de tanto escuchar la historia, Camilo Villavicencio, se terminó enamorando de la historia y una vez que Manuel Useche muere, él decide continuar ese pacto porque Manuel Useche andaba por allí con el alma en pena. Entonces, allí estamos en el proceso de ese desarrollo. Lo importante de la narrativa es que me obliga a mí a ser muy disciplinado. Yo debo escribir todos los días, escribo 10 líneas, escribo media cuartilla, escribo una cuartilla. Entonces la gente dirá, pero una novela, un libro, 100, 200 páginas. Pues bien, les tengo buenas noticias, yo no escribo eso en un solo día. Obviamente. Debo hacerlo en diferentes días y lo importante de hacerlo justamente en diferentes días es porque hoy yo tengo una idea y mañana tengo otra. Ya yo tengo la estructura mental de cómo va a desarrollar por completo la historia, pero a medida que voy escribiendo me van surgiendo otras ideas y voy enriqueciendo ese trabajo. ¿Tienes algo allí que mostrarnos, que compartir, que leer un fragmento? Incluso puede suceder que mientras estás escribiendo una cosa, te surge una idea para escribir otra. O sea, claro. Hay escritores que dejan su novela 2, 3 años porque de repente tuvieron una idea para una serie de relatos y entonces se van por ese lado antes de retomar la gran trama de la novela. Porque la cuestión de la novela es no solo la trama principal, la novela es construir personajes. Es construir personajes y las tramas secundarias. En el cuento tienes por lo menos esa brevedad que te permite hacer el inicio, el desarrollo y el final. La novela es un trabajo un poco más complejo. Más complejo y lleno de capas. ¿Lleno? De capas. ¿Ah? La novela son capas. Ah, ok. Aquí escaparon. Mira, por aquí estoy, tengo una parte, la parte introductoria. Su obsesión por el dinero, antes de leerla quisiera decir algo, que es importante el inicio, porque hay obras que se han determinado, se han marcado por el inicio. Por ejemplo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es Don Quijote de la Mancha. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad, García Márquez. Sí, señor. Yo quiero empezar con una historia, con una frase de impacto también. Su obsesión por el dinero le hizo tomar una decisión que cambió el rumbo de su vida. Así ocurre muchas veces cuando la desesperación nos embarga. A la orilla de una represa, un hombre ve fijamente, pero no mira nada, porque es más fuerte su abstracción que vive una realidad interna muy diferente a lo que hay a su alrededor. Mucho cuidado con lo que quieres porque se puede convertir en realidad. La mente es más poderosa de lo que podamos imaginar. Dios mío,
necesito dinero, quiero dinero y estoy dispuesto a hacer lo que sea para convertirme en millonario. Así pensaba Camilo Villavicencio mientras seguía al frente de la represa en el mismo lugar donde una vez estuvo Manuel Useche. En el cielo algunos pájaros volaban cadenciosamente. Desde pequeño Camilo quería ser rico, pero solo era eso, un deseo. Nunca había ideado un plan serio y concreto para conseguir sus objetivos. Sin embargo, los encantos de la sabana son capaces de echarle una vaina cualquiera en medio de la desesperación. Camilo era el mayor de los 3 hijos de Rafaela Pérez y Antonio Villavicencio, una familia humilde pero con muchos valores que vivía de la agricultura. No le faltaba en el conuco lo necesario para vivir y hacerle frente al hambre. La imaginación de Camilo le volaba desde muy niño al extremo de que sus padres tenían temor de que le saliera poeta. En una familia donde todos trabajaban, eso era una tragedia. Así siempre... Ese es el realismo mágico, ¿no? Sí, por supuesto. Así siempre se le veía cabizbajo por esos caminos y hasta hablaba solo cuando creía que nadie lo estaba viendo. Los pocos habitantes de Gagama se hacían la cruz cuando encontraban a Camilo soñando despierto en esos caminos de Dios y algunas veces de espantos y aparecidos de la sabana. Lo cierto del caso es que la familia se reunía y los vecinos iban y echaban cuentos e historias. Y aquí voy a relatar algunos de los cuentos, algo así como para cerrar la idea. Así pasó con las predicciones que hizo la gente de Gagama con respecto al futuro de Camilo Villavicencio. Para ese pueblo en formación, el muchacho era un proyecto de loco, pero Camilo no les hacía caso. Cuando decía que quería ser millonario, el padre decía, el dinero no nace en los árboles, porque para ganárselo hay que sudarse el fundillo. Esas palabras o sentencias limitadoras no surtían el menor efecto en la mente de Camilo Villavicencio hasta que un día se encontró frente a frente con el encanto de la represa. Bueno, pues, Maracay, impresionante. Impresionante. No, qué sí, bello, señor. qué bonito y además, de algún modo, estás retratando un poco a través del realismo mágico una historia imaginaria, pero que habla un poco de la Venezuela. De esa Venezuela que se reunían los campesinos a echar cuentos, y más adelante hablo de que había una comunidad en ese caserío, el que mataba un venado le llevaba un pedazo de carne al otro, el que mataba un cochino compartía, había una comunión. Una comunión, sí, correcto. Porque en ese campo me levanté yo así, lo que pasa es que Gagama es en cierta manera un reflejo del campo donde hemos nacido muchos. Porque así era la vida en el campo. Tú que también eres pueblerino. Es correcto. Bueno, pero mira, qué maravilloso poder compartir con el poeta saraceño Ramón Figuera y todo ese desarrollo que ha venido trabajando. Pero con el tema de la narrativa no has olvidado la poesía rimada, no la has dejado de lado. No, yo sigo escribiendo poesías, canciones. Y justamente cuando recité la primera romántica también les indiqué que había escrito poemas jocosos. Aquí tengo uno, pero este fue uno de los primeros poemas que yo escribí. El primero que me acuerdo, en el año 1988 que escribí, se llamaba La burra mocha. Sí, tratando de retratar esas vivencias que había dejado en el campo. Y escribí otro que se llama No hay que vivir de ilusiones. Y entonces dice más o menos así, también es una vivencia. Dice, me recuerdo que una vez sellé un cuadro de caballos, tenía una gran pelazón y quería salir de abajo. Para sellar mi cuadrito yo me conseguí prestado un fuerte con mi padrino a cambio de un día de trabajo, 4 bolos para el cuadro y 1 para el formulario. Pensaba, si meto 6 me volveré millonario, me compraré una avioneta y una flotilla de carros y la burra mocha que tengo se la dejaré a mi hermano. Cuando iba para el conuco yo me estaba imaginando que mis caballos corrían y todos iban ganando. Y casi sin darme cuenta, la sexta la iba narrando, van en la recta final, que Blondie viene volando. Ya no hay más nada que hacer, todos pueden ir cobrando. 2 vecinos que venían cuando me escuchan gritando, se apartaron del camino huyéndole a los caballos. Cuando alcanzaron a verme caminando solitario, dijeron que estaba loco por todito el vecindario. Cuando regreso a mi casa, mi familia está llorando. Mi madre al verme me dijo, hijo, ¿qué te está pasando? Me da tristeza saber que tú eres un retardado. A todita mi familia, uno a uno, fui explicando. Yo nunca he perdido el juicio. Fue un error de mis paisanos. Y en la tarde puse el radio.
Maracay 88.1 para oír los resultados, ni siquiera en la pizarra mis caballos figuraron, y ahí llegué a una conclusión, Orlando, recordando un dicho antaño, que el que vive de ilusiones se muere de desengaño. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué alegría. Pero antes de despedirnos tenemos que hablar de nuestro querido amigo Jesús Gabriel Contreras, Sí, abogado. señor, abogado. Experto en leyes, multidisciplinario en el área del derecho. Usted cualquier problema legal lo puede resolver con Jesús Gabriel Contreras, @JCJurisconsultos, @JCJurisconsultos en Instagram. Sígalo, déjele un mensaje directo o acérquese a su oficina en el centro Vista Lago en Maracay frente a la clínica Lugo. Un abogado de primera, con conocimiento, con experiencia y con un corazón noble que lo ayudará a resolver. Así que usted no dude en procurar encontrarse y entrevistarse con Jesús Gabriel Contreras para resolver su problema. Desde un divorcio hasta un casamiento, un permiso de viaje para un menor de edad, problemas mercantiles, laborales, lo que usted necesite, con Jesús Gabriel Contreras, un abogado formal, excelente, conciliador, experto en Maracay, para Aragua y para Venezuela. Porque con Jesús Contreras se hará justicia. Bueno, señoras y señores, nos toca despedirnos, nos quedan apenas unos minutos. Gracias, José Luis, gracias, don Natalio, gracias a todos los que escucharon el programa el día de hoy. Gracias, poeta. Tu mensaje, tu palabra, tu invitación para que te sigan en las redes sociales, cómo contactarte, etcétera. Poeta Ramón Figuera. Gracias por haber venido a mi programa. Ah, no, que el invitado soy yo. Bueno, muchas gracias, de verdad, a Orlando, a todo su equipo, al colega José Luis. Gracias, José Luis, también egresado de Pedagógico. Sí, señor. Pedagógico de Maracay, el querido UPEL Maracay. Bueno, me despido a la orden a través de www.tubasodigital.com. Allí estamos a la orden en el aspecto comunicacional. A través de mis redes, @Ramón Figuera. @Ramón Figuera, a través del Facebook. También podemos contactarnos. Cualquier inquietud literaria, porque allá en San Juan de los Morros yo también dicto talleres de redacción, de ortografía, asesoramientos literarios, de todo un poco, allá en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Qué maravilla. Bueno, @Ramón Figuera, poeta. Esperemos con ansias que sea pronto el lanzamiento de este libro, El encanto de la represa. ¿Tienes alguna fecha tentativa? Sí, la idea es lanzarlo para finales de año, el último trimestre de 2026. Y me despido con una invitación hacia tu persona, ya que tú también eres un personaje relevante. Yo manejo un podcast a través del Tubazo Digital que se llama Gente de mi Pueblo. Hemos entrevistado a diversos personeros, cantantes, músicos, poetas, escritores, cronistas. Y tú también estabas analizando tu perfil, calzas, para ser invitado a Gente de mi Pueblo. Y la invitación está abierta cuando lo consideres conveniente. Muchísimas gracias. Ahí estaré, poeta Ramón Figuera. Gracias, profesor, periodista, amigo, por supuesto, poeta, lo hemos dicho hasta el cansancio. Nos toca despedirnos con el tema de José Ali Nieves, nuestro querido homenajeado del día de hoy, Luna del Capanaparo. Será hasta el próximo domingo, Hasta el próximo señores. domingo. Yo.